Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Lismari Quinquet, soy la Chair del Comité de Desarrollo Organizacional en AmCham, Panamá, y la sesión del día de hoy la hemos organizado en conjunto con el Comité de Legislación e Impuestos. Hoy está representado por Ibelice Bonilla, la Vice Chair del comité, y gracias a AmCham Panamá y por supuesto a los patrocinadores que hacen posible este tipo de espacios y de conocimiento compartido. El día de hoy pues tengo el honor de presentar el tema junto a tres expositores, la tecnología en las relaciones laborales, desafíos y retos de cara a la protección del trabajador y de los objetivos de la empresa. Para poder abordarlo, les voy a presentar quiénes son los tres profesionales que nos acompañan el día de hoy. Jeris Nielsen, que es abogada especialista en Derecho Laboral con más de 20 años de experiencia, posee un posgrado en Administración Estratégica y Dirección Empresarial, una maestría en Negocios y Gerencia en Recursos Humanos. Ha cursado diversos estudios en Derecho Laboral, incluyendo el programa de Derecho Laboral y Gestión Humana de BDAC Adem Business School. Laboró por más de 6 años como presidenta de Junta y como directora nacional de las Juntas de Conciliación del Ministerio de Trabajo y otros 7 años en 2 bufetes de abogados especialistas en Derecho Laboral. Desde el 2017 se incorporó como socia en la firma BDS Asesores, donde brinda servicios de consultoría laboral y migratoria. También nos acompaña el día de hoy Alejandro Trejos, que forma parte de la firma BDS Accesores desde 1999. Es máster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y cuenta con una sólida trayectoria académica como profesor universitario y docente de posgrado. Ha liderado las iniciativas estratégicas de asesoría a empleadores en Centroamérica y el Caribe con un enfoque regional e integral. Es especialista en derecho laboral y en el impacto de la tecnología en las relaciones de trabajo y es un referente en temas de compensación, beneficios y gestión de talento. Ha sido reconocido por Chambers and Partners y Best Lawyers y participa activamente como conferencista y analista en foros y medios especializados. Y por último, también nos acompaña Rodrigo Méndez, que es abogado especializado en Derecho del Trabajo, Nuevas Tecnologías, Protección de Datos, Privacidad e Inteligencia Artificial. Es doctorando de la Universidad Alcalá de Henares, España, especialista en Legal Tech and Innovation de the George Washington University School of Business. Tiene también un diplomado internacional en protección de datos personales de la Universidad de San Andrés en Argentina, un máster en empleo, relaciones laborales y diálogo social en Europa, entre otros pues destacados reconocimientos. Así es que, sin más, bienvenidos a los tres. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Le paso la palabra a los expositores. Dejaremos abierto el espacio del chat para todas las preguntas. Igualmente, al final de la sesión, dedicaremos un rato a Q&A para poder responderlas. Así es que bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos el día de hoy. No te escuchamos, Jeris. Tranquila. Ahora sí. Hola, buenos días. Buenos días, Liz Marí. Buenos días a todos los miembros de AmCham que nos acompañan hoy. De verdad que muy agradecida con el Comité de Desarrollo Organizacional y el de Legislación e Impuestos por darnos este espacio para compartir con esta audiencia pues nuestro conocimiento y pues la experiencia que hemos adquirido a lo largo de todos estos años en el ejercicio de nuestra profesión como abogados especialistas en temas laborales. Y definitivamente, si bien la tecnología nos presenta un reto, ahorita mismo el reto lo tenemos nosotros porque tenemos que básicamente en 45 minutos hablarles de un tema que podemos tardarnos incluso más de 4 horas. Así que por eso, pues bueno, obviamente vamos entonces a dar inicio porque Se te fue a mute otra vez, Jeris. a ver, ahora sí.
No sé qué está pasando, no me había pasado antes. Pero bueno, en fin. Y bueno, obviamente gracias a Rodrigo y a Alejandro también, que amablemente pues nos están acompañando desde sus países también para poder tener una perspectiva de cómo va avanzando el tema de la tecnología en esos lugares y poder tener una perspectiva más amplia, porque obviamente esto no es un tema que atañe solamente a Panamá. O sea, esta revolución es algo a nivel mundial, entonces debemos definitivamente saber cómo está avanzando en otros lugares y buscar las mejores prácticas para aplicar de manera local. Y bueno, a ver, en Panamá y en muchos países de la región, la normativa laboral, especialmente en temas de tecnología, es incipiente. Para poder desarrollar este webinar, me voy al código de trabajo y si acaso me encontré unas 3 normas que hacen referencia probablemente a temas de tecnología, amén de la ley de teletrabajo, que quizás un poquito pues, más avanzada en relación al tema, y a mi juicio aún así pues se queda un poquito corta porque, sabes, nos quedamos con esos retos que establece la ley de cómo proteges la información de la empresa, cómo proteges la información del trabajador, cómo proteges la información confidencial de tus clientes en un ambiente que de alguna manera escapa un poco de tu regulación, de tu monitoreo. Pero en fin, definitivamente esto plantea retos para las organizaciones porque, pues, por un lado, tienes que implementar estas herramientas tecnológicas para hacer más eficiente tu trabajo, hacer más productivo, porque a fin de cuentas lo que buscan las empresas es pues, lograr esta productividad, esta rentabilidad, pero al mismo tiempo, cómo logras el monitoreo a los trabajadores que estén haciendo las cosas bien de manera muchas veces remota. Sin embargo, pues tienes también una regulación limitada en cuanto al tema, ¿verdad? En fin, ¿qué vamos a ver a lo largo de esta sesión o esta corta sesión? No podemos dejar de lado el tema de la inteligencia artificial, así que vamos a ver un vistazo general, lo que está pasando en Latinoamérica. Vamos a ver el derecho a la privacidad y la intimidad del trabajador, el poder de dirección y fiscalización pues, que tiene toda empresa. Algún tema, vamos a repasar un poquito el tema de validez de pruebas documentales, porque a fin de cuentas, cuando las empresas toman decisiones que muchas veces estas decisiones podrían traer riesgos económicos, especialmente lo relativo a demandas, pues tenemos que estar seguros de que lo que la empresa ha recabado funcione para poder tener un proceso exitoso. Y vamos a abordar el tema de uso de redes sociales por parte de los trabajadores y al final pues daremos algunas recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Pero bueno, dicho este preámbulo, como les dije, definitivamente el primer tema que debemos tratar y que no podemos dejar por fuera es lo relativo a el uso de la inteligencia artificial. Está ahorita mismo de moda e invade las redes sociales, las caricaturas de todas las personas que pues le piden al ChatGPT que les cree una caricatura sobre su trabajo y todo lo que conocen de ella. Y muchos dicen, wow, básicamente me ha descrito tal cual, pues cree uno que es, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sale esta información? Es un tema al que hay que prestarle atención y que probablemente uno ahorita mismo lo ve como un tema de entretenimiento, pero pues también puede generar preocupación. Pero bueno, para introducir el tema de inteligencia artificial, yo le voy a dejar la palabra a mi socio y colega Alejandro Trejos de Costa Rica para que nos dé algunos datos interesantes sobre el tema de inteligencia artificial. Gracias, Jeris. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan y, por supuesto, muchas gracias a AmCham por el espacio y tomarnos en cuenta. Bueno, hemos preparado unas breves filminas, una presentación, no sé si la podemos compartir.
igual es pues Perdón, más que todo un ¿no recurso. la estoy compartiendo? No, Algo. No, ok, no, disculpe, yo estoy aquí hablando y viendo mi... Denme un segundo. claro, Según yo, estaba compartiendo. Ahora sí, ahora sí, buenísimo, perfecto. gracias. Ok. Pues bueno, Yeris, yo creo que hacías una excelente introducción al tema desde el punto de vista laboral y yo creo que, bueno, una pregunta que la mayoría de personas que nos acompañan se hace es, ¿y qué hacen tres abogados hablando de tecnología? No nos caracterizamos en nuestra profesión, ¿verdad? Por ser muy tecnológicos, sin embargo, ya ven, toca y pues abrazar, incorporar este tema dentro de nuestra profesión y de hecho encontrar un área de ejercicio que pues en este momento no tiene mucha competencia. ¿Por qué no la tiene? Por lo que Jerry nos mencionaba, cuando un abogado usualmente busca resolver un tema, en este caso dentro del ámbito de talento humano, recursos humanos, y suele utilizar lo que yo llamo mirar por el espejo retrovisor, es ir a la ley, al código de trabajo, que es de hace muchos años en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, para resolver un tema que está en el presente o incluso en el futuro cercano, donde entonces más bien deberíamos usar la luz larga, la luz fuerte de nuestro vehículo, ver hacia adelante, y la ley no tiene ese alcance. Entonces, bueno, partamos de una realidad. Latinoamérica no está exenta del uso de inteligencia artificial. Hay datos sobre su uso, sin embargo, no son estudios, por ejemplo, de hace una semana o de esta. El más reciente que pudimos encontrar fue este artículo de una investigación en la revista Forbes del 2023, donde pues, se hace un sondeo entre las empresas latinoamericanas y cerca del 40% dicen estar en 2023 utilizando la inteligencia artificial. Mi idea, mi concepto inicial cuando leí el reporte es que, bueno, tal vez la mayoría respondieron que sí la usamos para estar, como dirían, in o en la moda, ¿verdad? Estar dentro de la tendencia global y que el uso que efectivamente, pues a ese momento se podía hacer era empezar a usar, no sé, ChatGPT en el teléfono, cosas por el estilo, pero no un uso intensivo ya integrado a la operación propiamente de las empresas. Bueno, sin embargo, casi 3 años han pasado ya desde este reporte y definitivamente podemos incluso hablar de nuestra experiencia asesorando empresas con casos reales. Y un dato interesante también que surge de un estudio, en este caso es de la consultora McKinsey, ellos pues concluyen que para el año 2030, que inicialmente sonaba allá muy lejos en el futuro y 2030 pues está actualmente a menos de 4 años, se concluye que cerca del 30% de las horas laboradas podrían ser automatizadas gracias a la inteligencia artificial, lo cual en nuestro ámbito, talento humano, recursos humanos, es lo mismo que decir que la tercera parte de las cosas que hacemos pueden ser automatizadas. La tercera parte de la fuerza laboral de una empresa podría ser automatizada. Y por ahí depende a quién preguntemos. Algunas personas dirán, muy optimistas, es mi caso, diríamos, bueno, eso significa que vamos a tener la tercera parte de nuestro tiempo para dedicarnos a cosas que generen más valor, cosas que y usualmente ya no son tan operativas y yo pueda aportar más a la organización. Sin embargo, los pesimistas dicen, bueno, ese no siempre va a ser el caso, va a haber situaciones donde recortes de personal serán necesarios. Y ahí en el material que les dejamos, incluso pueden ver una comparación entre cuánto podría aumentar la productividad de una labor, digamos, dentro de alguna de estas industrias. En el punto gris es, y pues con la simple automatización sin inteligencia artificial, ¿verdad? Implementando otros tipos de tecnología, no solo la inteligencia artificial, y pues es algo que podríamos mencionar como herramienta. Evidentemente acelera el crecimiento, pero a la par en esa misma industria van a tener el puntito azul, que eso es cómo se acelera en esa industria la productividad cuando utilizamos no solo automatización, sino inteligencia artificial. Y hay casos donde son realmente sorprendentes, como es el caso de los profesionales en las áreas que denominamos STEM, o por ejemplo en educación y la parte de training, que de nuevo es un componente importante de la parte de gestión de talento. En la siguiente filmina, sí, Jeris, estás en mute.
No sé por qué se me, se me Adelante, deja, te escuchamos. sí, sí, ok. Ok, sí, Ale. Bueno, de hecho, hablabas del tema de la gente optimista y la gente pesimista, pero podría irme quizás al tema de la parte pesimista, que muchas personas dicen, bueno, este tema de inteligencia artificial va a probablemente desplazar mano de obra, ¿verdad? Y ahí entonces entra el tema pues, de nuestra legislación laboral y el tema de la protección a los trabajadores cuando este tipo de situaciones pueden pasar. O sea, una empresa que debido a la automatización de algunos procesos, deciden recortar personal. De hecho, estoy viendo acá que lo que tienes acá precisamente es uno de esos ejemplos Ujú. eh, de, probablemente desplazamiento de mano de obra producto de la inteligencia artificial. Em, Te dejo una pregunta, igual, pues para que luego expliques la información que tenemos acá, si en los países, en tu país, y bueno, y luego Rodrigo nos podrá también compartir su experiencia, puedes simplemente terminar una relación laboral sin mayor justificación. Claro, sí, sí, bueno, ahí recordarles, la mayoría de la audiencia está basada en Panamá, entonces recordarles, ustedes tienen una situación que es bien particular en Latinoamérica, donde, y pues básicamente un trabajador, un empleado del sector privado, una vez que alcanza los 2 años de antigüedad, pues tiene una protección importante, interesante por ley. Acá, por ejemplo, en Costa Rica, pasando la frontera, es completamente lo opuesto. Es súper fácil despedir a un trabajador en el sector privado, únicamente pagas, ¿verdad? Sus derechos laborales adquiridos por su antigüedad. Y la protección que ustedes tienen en el sector privado, acá lo tienen los funcionarios públicos, los trabajadores del gobierno. Pasamos la frontera y es al contrario. Y eso pues básicamente podría hacer pensar a las empresas panameñas o a alguien que trabaja en Panamá, bueno, esto no es algo que a mí me va a impactar porque ya yo cumplí 2 años de antigüedad en la empresa y si una empresa quiere pues hacer ajustes en su operación, pues no es imposible, pero, ¿verdad? Solemos acompañar a empresas clientes en este tipo de proyectos, sin embargo, bueno, implica cierta negociación, no es tan sencillo como acá en Costa Rica solo hacer un comunicado, que en el caso que está en la pantalla, que es de esta misma semana, y pues le llegó a los trabajadores incluso por correo electrónico o WhatsApp, pues, ni siquiera ya la carta de despido en físico. Acá esa empresa pues es el empleador más grande en el sector privado, tiene más de 15,000 trabajadores y pues bueno, pidió un reajuste en su compromiso de inversión para la mitad, o sea, piensa despedir la mitad, 6,000 y resto de trabajadores igual que ocurrió en Canadá y en Estados Unidos, y lo puedo mencionar libremente porque circuló en todos los medios de prensa y demás. Sin embargo, en ese tema aparece este comparativo interesante. Esta empresa a nivel global emplea 1.550.000 trabajadores y pues bueno, el crecimiento ha sido exponencial a partir del año 2013, como lo vemos en la gráfica. Sin embargo, también a partir del año 2015, esta empresa se ha distinguido por el uso intensivo de tecnología en distintos temas y pues bueno, empezó a invertir en robots. No sé si han tenido el chance de, por ejemplo, en YouTube, ustedes buscan warehouse de esa empresa y pueden ver una serie de videos de cómo es el nivel de automatización de un centro de distribución de esta empresa. En realidad es como estar viendo una película de ciencia ficción. No se ven humanos en esos grandes centros de distribución. El tema es que, pues bueno, para 2025, por primera vez, ellos alcanzaron el millón de robots operando dentro de la empresa versus ¿verdad? El 1.556.000 empleados. Y la tendencia, como la ven, es a la alza. En algún momento habrá un punto de intersección donde incluso los robots podrían superar a la fuerza de trabajo humana, lo cual está bien, está mal, cada quien, digamos, tendrá su punto de vista al respecto, pero bueno, esto es un ejemplo de una de las empresas tecnológicas que genera tendencia a nivel mundial y que por supuesto otras muchas, tal vez no tan tecnológicas, y pues están a la expectativa de ver qué puedo aprender yo de esta experiencia y qué podría implementar
en el corto, mediano y largo plazo. A mí se me olvidó decirles que yo hablo mucho y estoy haciendo un esfuerzo por no tomar 4 horas, ¿verdad? De su tiempo hablando de este tema. Pero Yeris, definitivamente yo creo que conclusión para pasar el micrófono a Rodrigo. En inteligencia artificial apenas estamos dando los primeros pasos. Es algo que llegó al conocimiento de todos nosotros a finales del 2022, hace poco cuando ChatGPT sale al mercado. Recordemos que en el ámbito de la tecnología, un año biológico, o sea, un año humano, equivale a 5 años. Entonces, desde finales del 2022 a la fecha, y podríamos decir que ya han transcurrido casi 20 años en tecnología. Y el 2030, para que lo anotemos todos ahí, lo tengamos presente, todos los estudios lo establecen como una fecha de inflexión, un antes y un después. Todo lo que estamos viendo, y pues es una especie de tsunami que uno ve a los kilómetros, viene ahí. Y la pregunta es si sus empresas y están viendo que viene ese tsunami de temas tecnológicos y está tomando medidas para adaptarse al cambio, o simplemente esperamos que nos arrase y que cause perjuicios en nuestras organizaciones. ¿Es una oportunidad o un riesgo? Depende cómo lo veamos. Muchas gracias, Ale. De verdad que buenísimos los datos que nos estás compartiendo. Y pues, Rodrigo, no sé si quieres aportarnos algo sobre este tema de inteligencia artificial, cómo está el asunto en Argentina. Sí, primero, muchísimas gracias a AmCham Panamá por la invitación y por haber organizado este webinar que me parece que en función de los temas que estamos tratando debería hacernos reflexionar acerca de una serie de temas que lo veníamos leyendo, lo veníamos viendo quizás y hoy ya está. Y está convertido en prácticas empresariales que ahora vamos a discutir y que podemos enfocarla a distintos tipos de vistas. Cuando hablamos de inteligencia artificial, la primera discusión que ocupa el debate público es si la inteligencia artificial va a reemplazar o los instrumentos modelos de inteligencia artificial van a reemplazar a los trabajadores, o cuántos trabajos se van a perder a partir de la incorporación por parte de la empresa de modelos o instrumentos de inteligencia artificial. Esta es la primera discusión que trae aparejado la cuestión de la inteligencia artificial en las relaciones de trabajo, y es parte de lo que decía recién Alejandro. Pero creo que esa discusión hoy ya está un poco de modé, puesto que la inteligencia artificial ya existe, ya está siendo utilizada por la mayoría de las empresas. Solo citar el informe de la CEPAL del año 2025, denominado Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, en el cual la CEPAL, conjuntamente con otras instituciones u organizaciones, realiza un relevamiento en 19 países de Latinoamérica acerca del avance de la inteligencia artificial. Y la conclusión a grandes rasgos es que la inteligencia artificial está penetrando fuertemente en la relación, en todos los ámbitos de la sociedad. Haciendo foco en lo que respecta a nosotros en las empresas. Las empresas hoy están utilizando inteligencia artificial con distintos matices y podríamos decir que uno de los principales matices es la utilización de la inteligencia artificial agéntica o inteligencia artificial como instrumento de gestión. Ahora bien, yo creo que superado este debate de la inteligencia artificial, si va a reemplazar trabajadores o cuántos trabajos se van a perder, me parece que tendríamos que focalizar el debate en dos cuestiones particulares. La primera cuestión es el tema de cómo se nutre o con qué se nutre la inteligencia artificial que utilizan las empresas. Porque siempre cuando hablamos de inteligencia artificial,
entiendo que nos olvidamos de hablar de la materia prima, que son los datos personales. Y en este caso los datos personales de los trabajadores, porque estamos hablando de las relaciones laborales. Y esto muchas veces en las discusiones, particularmente doctrinarias, nos perdemos de vista, porque aquí surge el gran debate en cuanto a reto y desafío, no solamente de parte de los trabajadores, sino también de parte de las empresas. Es decir, cómo hacer para regular o encontrar un punto de convergencia entre los derechos de los trabajadores, cuyos datos están siendo recolectados y tratados a los fines del desarrollo de modelo de inteligencia artificial, y el derecho de las empresas de utilizar estos datos para poner en práctica los nuevos desarrollos. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que el debate debería ceñirse, y es lo que es el debate que se está dando fuertemente a nivel Unión Europea, es la necesidad de garantizar determinadas cuestiones o determinados porcentajes de intervención humana en las decisiones empresariales. Esto viene a cuento con las decisiones automáticas, decisiones empresariales automatizadas apalancadas por inteligencia artificial, en donde se deben, y a los fines de resguardar ciertos principios legales, deben observarse una serie de principios, como el principio de información, el principio de explicabilidad, el principio de interpretabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, son una serie de elementos que las empresas van a tener que empezar a trabajar, por esto de la responsabilidad proactiva, a los fines de justamente de que cuando haya algún tipo de reclamo, cuando ustedes tengan algún tipo de reclamo relacionados con la utilización de la inteligencia artificial en las decisiones empresarias, ustedes puedan acreditar en particular o en primer lugar el consentimiento de quien está aportando esos datos a los fines de la toma de estas decisiones automatizadas. Y en segundo lugar, la necesaria comprensión por parte de quien está quien le otorga, le da o se le infieren los datos a los fines del desarrollo de los instrumentos de inteligencia artificial. Eso por mi parte en este tema. Claro, Rodrigo, y bueno, a lo que mencionas me gustaría aportar que, bueno, eso suena a veces como muy en el ámbito de lo académico, de una discusión pues que no tiene de momento aplicación práctica. Sin embargo, y pues mencionarte que en el caso de clientes a los que representamos y que muchas veces es un reto ver cómo aplicar las prácticas que ellos desean implementar. Esto que mencionaba ayer hace un rato, el monitoreo y control de trabajadores, le llamamos en la parte legal laboral. Yo sé que desde gestión de talento eso suena horrible, ¿verdad? Como voy a monitorear y controlar a los colaboradores. Sin embargo, muchas veces desde el simple control, ¿verdad? De ingreso y salida, hasta ya temas de grabaciones, de cámaras de vigilancia, de conversaciones por ejemplo, vía telefónica. Vemos cómo, Rodrigo, y pues se implementa la tecnología hace algunos años en centros de llamadas, en centros de servicios. Había personas con el rol de monitorear una llamada, ¿verdad? Hay un cierto estándar que la gente debe cumplir, palabras que debe omitir, un estilo de atención que debe brindar. Y pues antes eran personas las que monitoreaban y filtraban que el servicio se estuviera prestando de forma conforme. Hoy, más bien, pues es inteligencia artificial la que en tiempo real analiza esas conversaciones si es que todavía el contacto es con un humano. No sé si les ha pasado tener que llamar a un centro de servicios y te dan como 19 opciones. La última es hablar con un agente y en el camino el sistema siempre busca a que sea alguna opción automatizada la que te resuelva el tema. Me pasó con una aerolínea panameña hace unas semanas.
Y pues bueno, precisamente ese es un poco el punto. También se eliminan algunas fuentes de empleo, pero también se crean otras muchas. Y ese es un poco el punto, poder identificar cuáles son esas áreas donde se está abriendo la oportunidad. Y por supuesto, bueno, si su empresa está preparada para entrar en la participación por ese talento que recién se está formando, Yeris. Sí, Sí, gracias. yo Perdón, también. creo que me había desconectado un minutito por la señal. Pero bueno, tenemos el tiempo medido y solamente vamos por el primer tema de varios que tenemos. Y a mi parte, en temas de lo que han compartido ambos, agregar un poco la parte legal de Panamá en relación al impacto de la inteligencia artificial, y es el hecho de que, bueno, por lo menos en Panamá y seguramente en sus países también, eh, se pueden hacer cambios en las funciones de los trabajadores, lo que llamamos movilidad funcional, en otros términos, ius variandi, se pueden hacer cambios en esas funciones por motivos de avances tecnológicos o innovaciones tecnológicas, que es lo que estamos viviendo. Y es precisamente, esos cambios son precisamente para tratar de resguardar la fuente de trabajo, o sea, que las personas, debido pues, a estos avances, no vayan a perder sus trabajos. A veces los trabajadores lo ven como, ok, me estás modificando mis condiciones, no lo ven con buenos ojos. Sin embargo, realmente el propósito de la legislación es más bien poder ir adaptando esos puestos de trabajo, y que los trabajadores no pierdan el empleo, porque ¿qué resulta? Por lo menos, y lo hablabas hace un momento, Alejandro, en Panamá nosotros tenemos y yo digo una pseudo estabilidad, porque a fin de cuentas sí se puede hacer despidos, lastimosamente se puede hacer despidos aún con personas que tengan más de 2 años de trabajar en una empresa, solo que pues conlleva riesgos y costos adicionales. En Panamá, cuando el trabajador cumple 2 años de labor, se supone que no lo puedes despedir si no hay una causa justa de despido, y por eso es que nosotros recurrimos tanto a la figura de los mutuos acuerdos para poder terminar la relación de trabajo. Pero claro, dependemos de la aceptación del trabajador para poder hacer esas terminaciones. Pero, a ver, y si el trabajador dice no, simplemente no me da la gana de firmar un mutuo acuerdo, bueno, pues las empresas muchas recurren a simplemente entregar una carta de despido sabiendo que esta persona va a presentar un reclamo judicial, y que a fin de cuentas pues, vas a tener que pagar lo que es la indemnización, y en algunos casos pues salarios caídos o hasta recargos sobre esa indemnización, pero de alguna manera la empresa tiene pues mapeado el costo económico de ese despido. El problema que estamos teniendo en Panamá, un poco, y quizás me estoy desviando del tema, pero es importante que la audiencia lo sepa, es el tema de la cantidad de fueros de protección que estamos teniendo, al punto que incluso nosotros recomendamos a empresas que hasta con trabajadores que tienen menos de 2 años, a los que tú puedes despedir sin una causa justa, incluso con esas personas traten de firmar un mutuo acuerdo, porque no se sabe en qué momento esa persona podría alegar que tiene un fuero de protección, y tú hiciste una terminación de buena fe pagando todas las prestaciones que correspondían en Panamá un 212, y resulta que la persona tienes que reinstalarla porque tiene algún fuero de protección. Y otro tema que rescato de lo que comentaste, Rodrigo, es que pues hablabas del tema de la información de los trabajadores y de la información también de la empresa. En Panamá contamos con la ley de protección de datos personales. Eso crea una obligación en doble sentido, porque las empresas tienen que eh, resguardar la información de los trabajadores, por una parte, y por otra parte, los trabajadores igualmente deben guardar la confidencialidad de los datos de la empresa, y especialmente los datos de los clientes de la empresa. Y bueno, Yeris,
Ahí te Sí, interrumpo con ese ejemplo que das de ley de protección de datos, porque, bueno, casualmente es uno de esos retos que a nivel pues, legal estamos teniendo. Em, Poco o no mucho se logra cuando la regulación es local. Por ejemplo, igual que Panamá, Costa Rica tiene una ley de protección de datos personales con sanciones y obligaciones pues, para las organizaciones y también para las que son empleadoras. Sin embargo, dando el ejemplo con el que empezamos la charla, que mencionaba la caricatura esta de ChatGPT, pues bueno, todas las personas que facilitamos nuestra imagen para obtener esa caricatura gratis, pues en realidad lo que tuvimos fue un confite a cambio de una base de datos mundial, la más grande, ¿verdad? De Face ID, de identificación de rostros. Y pues bueno, por supuesto que esas bases de datos luego serán vendidas, compradas por empresas de seguridad o empresas que en el centro de trabajo quieran saber si Alejandro llegó tarde o no llegó tarde y a través del sistema de cámaras, pues eso se pueda monitorear, igual aeropuertos, temas de seguridad. Eh, que un país regule el acceso, ¿verdad?, a esos datos que son personales, usualmente no es la forma, tal vez, de regular un tema que tiene escala global. Y puse ese ejemplo solo para mencionar algunos puntos, pero en el tema de inteligencia artificial, creo que, porque ya vamos a cambiar también de punto, ese es el reto que tenemos. Regularlo localmente no es suficiente, Yeris. así mismo es. Y bueno, lo que acabas de mencionar precisamente es una buenísima introducción para el próximo tema que tenemos, que es sobre el derecho a la privacidad e intimidad del trabajador versus el poder de dirección y de fiscalización por parte de las empresas. Y es que, bueno, tenemos efectivamente una ley de protección de datos personales y esta ley, pues también, sabes, tiene sus antecedentes, por ejemplo, en la Constitución Nacional de Panamá. Si nosotros leemos el contenido del artículo 29 de la Constitución, pareciera que los empleadores están totalmente vetados para revisar absolutamente nada. Ni las computadoras, ni los correos electrónicos, en fin, porque dice que pues, las correspondencias y documentos privados son inviolables, no se puede hacer registro de cartas si no se realiza en presencia de la parte interesada, todas las comunicaciones son privadas, inviolables, no pueden ser interceptadas, no pueden ser grabadas, y si no es solo por mandato judicial, dice la Constitución. Incluso dice que el incumplir con estas reglas generales eh, conlleva que no puede utilizarse como pruebas este tipo de información que hemos obtenido sobre conversaciones, comunicaciones privadas. Y luego el artículo 128 del Código de Trabajo también hace referencia a que pues, el empleador debe guardar la consideración al trabajador y que no puede cometer actos que atenten contra su dignidad. Así que si lees esto, pareciera que tengo como empresa las manos atadas porque no puedo revisar, no puedo monitorear la actividad del trabajador. O sea, por lo menos uno lo ve y a simple vista eso es lo que lo lee y a simple vista eso es lo que pareciera. Sin embargo, en contraposición con esto tenemos pues la relación de trabajo. Uno de los elementos de la relación de trabajo es la subordinación jurídica, el poder de subordinación jurídica que tiene la empresa sobre el trabajador durante ese periodo que yo te estoy pagando para que estés disponible para laborar. Y pues precisamente dentro de ese trabajo que estás haciendo, pues yo como empresa te estoy proporcionando todas las herramientas tecnológicas para que realices el trabajo por el cual yo te estoy pagando. Entonces, la subordinación jurídica tiene tres elementos, para que sepan. Tiene el poder de dirección, el poder de fiscalización y el poder de sanción. Esos son tres elementos que componen la subordinación jurídica. Entonces, el empleador tiene la facultad de impartir las órdenes de fiscalizar
fiscalizar el cumplimiento de esas órdenes y de disciplinar sus faltas. Ahora bien, ¿cómo hago esa fiscalización? Y ahí es entonces donde entra esa capacidad que tienen las empresas de monitorear la actividad del trabajador durante las horas de trabajo, y más allá incluso yo puedo monitorearlo hasta de manera remota, porque es que ahora con la ley de teletrabajo la persona puede estar en otro lugar trabajando, y yo no voy a tener a la persona a la vista para poder ver qué está haciendo. Y aquí entra en juego entonces el tema de, pues, no solo que le estoy dando herramientas tecnológicas, sino que esas herramientas tecnológicas yo voy a tener la potestad de supervisar esas herramientas tecnológicas independientemente de lo que haya dicho la Constitución Nacional, porque es que la Constitución Nacional dice documentos privados. Entonces, yo como empresa lo que me corresponde hacer es hacerle entender al trabajador que es que esa computadora que yo te estoy dando no es de tu propiedad, no es privada. Que el correo electrónico que yo te estoy proporcionando no es privado, es de propiedad de la empresa. Y como es propiedad de la empresa, pues yo voy a tener esa facultad de supervisar el correcto manejo. Y ojo, eso no solo va ligado al poder de dirección y de fiscalización que tienen las empresas, sino también precisamente al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. Porque yo manejo información de terceros. Y como empresa yo tengo que asegurarme que esa información de terceros no caiga en manos de otras personas. ¿Quiénes manejan la información de los clientes de mi empresa? Los trabajadores. Así que yo tengo que, por medio del monitoreo y revisión de las herramientas tecnológicas, puedo entonces asegurarme que se esté cumpliendo con el deber de confidencialidad de la información que manejan nuestros trabajadores. Claro Sí, que, si me permiten, sí, claro. es claro que el empresario, en cuanto titular de la empresa y en cuanto titular de la gestión de la empresa, del poder de organización de la empresa, tiene las facultades de dirección y fiscalización. Con todo eso lo que conlleva. Pero claro, en un ámbito propio de una relación de dependencia, que también tú describías, Jerry, existe una situación asimétrica en el cual, o frente a la cual, las legislaciones nacionales establecen una serie de sobrecargas a los fines de evitar que el fiel de la balanza se incline a favor de un solo lado, que en este caso a favor del empresario. Entonces, a los fines de que esas facultades de dirección y fiscalización relacionadas con las cuestiones tecnológicas, que es el objetivo de este conversatorio, me parece que tiene que ver con la necesidad de buscar un equilibrio entre los derechos del trabajador y los derechos del empresario relacionados con estas facultades de dirección y fiscalización. ¿Cuáles serían, me parece, a mí estos puntos de equilibrio o puntos que tiene que tener el empresario en cuenta a los fines de poder llevar adelante determinadas medidas que tengan que ver con los instrumentos tecnológicos que permitan el monitoreo de la actividad de los trabajadores? Primero, que ese monitoreo sea razonable. ¿Sí? Tiene que haber una razonabilidad para utilizar el monitoreo en desmedro de el monitoreo tecnológico, ¿sí? Y hoy ya estamos hablando de monitoreo biométrico. Los datos biométricos es uno de los grandes temas que están planteando, no solo a nivel académico, sino también en la faz práctica, porque la mayoría, no sé si la mayoría, pero una gran parte de las empresas están trabajando con datos biométricos de los trabajadores, y muchos de los cuales lo están haciendo por fuera de lo que marcan las legislaciones, incluso algunas nacionales comunitarias o distritales, como la ley de California. Entonces, ese monitoreo
entiendo que debería ser razonable. Por otro lado, debería ser acotado al objetivo que se propuso la empresa al momento de llevar adelante o instrumentar dicho monitoreo a través de medios tecnológicos. En tercer lugar, que no exista otro mecanismo más idóneo para dicho monitoreo. Obviamente que con los beneficios que nos depara o nos proporciona la tecnología, esta ecuación siempre va a estar a favor de la utilización de la tecnología a los fines del monitoreo. Y en último lugar, la necesidad de la comunicación al trabajador. Yo creo que la mayoría de las legislaciones locales en Latinoamérica exigen a los fines de la implementación de cualquier tipo de monitoreo que se le comunique al trabajador la existencia de estos mecanismos. Obviamente que las cuestiones tecnológicas, y termino con esto, las cuestiones tecnológicas trasuntan una serie de desafíos y retos. Pero el gran problema que tenemos es que no hay una legislación que las ampare, porque la tecnología corre en diferente ritmo que incluso la propia legislación. Entonces, cómo hacen las empresas a los fines de ir captando o ir ayornándose a los avances tecnológicos para la utilización o la incorporación en la gestión empresarial, a través de la autorregulación, que creo que, no sé si está en esta filmina o en la filmina siguiente. Correcto. De hecho, es una de las recomendaciones que daremos al final. Sí, Alejandro, ¿tenías algún comentario? Era rápido, precisamente lo que estabas mencionando en el ámbito, por ejemplo, del teletrabajo. Pues acá en Costa Rica, y nos pasa en muchos de los países de Latinoamérica, el reto tal vez para los empleadores es que normalmente cuando yo contrato por teletrabajo o otorgo esa modalidad de trabajo, entiendo que vas a trabajar desde tu casa, el domicilio que quedó ahí registrado en el contrato. Sin embargo, la tendencia actual es que ese teletrabajo algunas empresas le llaman el work from anywhere. Entonces yo no sé dónde estás en este momento, puede ser la playa, la montaña, el concierto de Bad Bunny el domingo, pero ciertamente, ahora que hablabas de monitoreo y control, por ejemplo, esta herramienta del Teams estableció a partir de enero la posibilidad de que el empleador conozca en tiempo real la ubicación del trabajador. Y eso no se limita a la computadora. Si usted tiene instalado el Teams en su teléfono, y pues podría ser que su patrono o su empleador esté teniendo acceso a ese dato, ubicación en tiempo real. La pregunta es si para los fines de la ley de protección de datos personales, tu ubicación podría contar como dato personal, porque eso no quedó regulado. Y sin embargo, es parte del monitoreo y control que un empleador puede hacer al pagar esa licencia de esta herramienta que hoy la mayoría de nosotros usamos. Y definitivamente. Termino con sí. esto, perdón, porque me lo dejó servido Alejandro con lo que acaba de decir. Sí, justamente cuando hablamos de datos personales, No sé si soy yo o se nos perdió la señal de Rodrigo. Nos censuraron. Ok, estamos hablando demasiado. Bueno, vamos a aprovechar porque debo pensar que fue Rodrigo el que tuvo la situación. Sí, y hablando precisamente de datos personales y hasta qué punto una empresa puede, sabe, revisar conversaciones y este tipo de cosas. Ya tenemos a Rodrigo, pero déjame terminar la idea que ya empecé. Fíjense, nosotros tuvimos un caso hace poco, en el 2025, de una empresa que despide a varios trabajadores, y cuando los trabajadores le entregan a la empresa los equipos de las computadoras, al hacer, pues digamos que la auditoría de las computadoras, se encuentran conversaciones de WhatsApp, en este caso con otro trabajador que todavía está dentro de la empresa, y en esa conversación de WhatsApp que estaba en la computadora de la empresa, pero en el WhatsApp del trabajador, o con el teléfono o el número, la línea de teléfono que le entregan al trabajador,
se encuentran que hablaban de un tema de hurto de combustible y de cobro de coimas a clientes de la empresa. Claro, aquí uno de los temas que sirvió para poder demostrar la licitud de esa revisión que se hizo son las políticas en relación al uso de equipos informáticos, que todos los trabajadores tenían conocimiento de esas políticas y bueno, fue una de las cosas que precisamente demostró esta empresa en ese caso en particular para que el juez pudiese darle valor y no considerara que se trataba de una prueba ilegal. Entonces, Rodrigo lo comentaba hace unos minutos, definitivamente, uno, la autorregulación de las empresas con políticas y dos, definitivamente, la divulgación de esas políticas, que los trabajadores sepan cómo se está monitoreando su actividad diaria. Entonces, Rodrigo, ¿tenías algún comentario adicional? Tenemos poco tiempo, de hecho ya estamos pasados del tiempo. Así que te dejo la palabra para tus comentarios y seguimos con el siguiente tema. No, yo solamente que este tema del teletrabajo y cómo avanza o cómo ha generado el avance sobre aspectos que antes no ocurría, justamente hizo que desde la legislación ya no hablemos de derecho a la intimidad, sino que derecho a la privacidad, que lo engloba, lo engloba y lo supera. Y esta distinción entre derecho a intimidad y derecho a privacidad puede sonar como una cuestión meramente académica, pero no lo es. La diferencia no es baladí, puesto que justamente hay fallos, y la mayoría, algunos fallos que he podido recolectar a nivel Latinoamérica ya no utilizan la palabra intimidad, sino que utilizan el término privacidad a los fines de justificar o no decisiones empresariales relacionadas con la extensión del poder de control y de fiscalización por fuera e incluso de los lugares de trabajo. Hoy hablamos, gracias a la tecnología, de un poder empresario que se irradia por fuera del tiempo de trabajo y en todo momento y en todo espacio. Lo que no lo hace menos débil, ¿no? Exactamente, totalmente. Bueno, en cuanto al valor de las pruebas tecnológicas, bueno, acabamos de ver un ejemplo muy bueno sobre la validez de las pruebas tecnológicas o esa información que yo obtengo a través de la tecnología para luego presentar como prueba en un proceso judicial. La ley es escueta, el Código de Trabajo es escueto y simplemente dice que sirven los documentos, la convención de parte y habla de los medios científicos. Pero no hay, digamos, una regla específica en cuanto a cómo se tienen que entregar esos medios científicos. Y ahí es, digamos, donde entra la labor de nosotros como abogados de poder presentar esas pruebas de manera que le creen la convicción al juez de que la prueba es lícita, por un lado, y que se ha resguardado la integridad y la autenticidad de la prueba. Eso es muy importante cuando hablamos de presentación de pruebas tecnológicas en un proceso, en un proceso judicial. Acá, y bueno, hablando precisamente de la licitud de las pruebas, yo pues en mi investigación encuentro este caso en el que aquí fue más bien un trabajador el que cometió la falta o más bien un delito, porque ese trabajador tiene una conversación con su jefe inmediato y graba la conversación sin que el jefe lo sepa. O sea, él graba la conversación en su celular sin que el jefe lo sepa. No sé por qué motivo, pero él fue con esa grabación al Departamento de Recursos Humanos y se la muestra a el Departamento de Recursos Humanos. ¿Con qué intención? No sé, porque eso no se llegó a ver en el proceso. Lo cierto es que el trabajador fue despedido por haber grabado una conversación de manera clandestina. Entonces ahí es donde pues entra nuevamente el tema del derecho a la privacidad. O sea, sí,
tú puedes grabar una conversación. De hecho, pues muchos de nosotros cuando llamamos a call center nos indican al inicio, esta conversación va a ser grabada. Esa es la advertencia que estamos recibiendo y de alguna manera es lo que le permite entonces a las empresas poder grabar y tener esta información guardada de conversaciones telefónicas y en el caso pues de las empresas, el tema de, por ejemplo, esta reunión que estamos teniendo en Teams, pues todos sabemos que está siendo grabada, entonces eso es muy importante. No se pueden hacer grabaciones o monitoreos de manera clandestina. Y yo acá también tengo un tema que es de mucha actualidad y es el tema de las redes sociales. Ceris, Sí, si me permites, antes de pasar al tema de las redes sociales y relacionados con la prueba tecnológica, déjame decir 3 puntos nada más. La tecnología, ya que hablamos, no solamente se ha colado en el marco de la gestión empresaria, sino que también ha llegado al proceso laboral. Y me parece que los grandes desafíos que tienen la magistratura y los departamentos jurídicos de las empresas, en este caso, es verificar primero cómo introducir la prueba tecnológica, es decir, ese sistema de geolocalización, la cadena de chat, la cadena de emails, etcétera, etcétera. Es decir, ese es el gran desafío porque no todos los ordenamientos jurídicos procesales de cada región tienen incorporada la prueba tecnológica como una prueba, como una de las tantas pruebas válidas en el proceso. Entonces, ¿cómo se introduce? El otro punto es, ¿quién se encuentra legitimado para introducir la prueba tecnológica? El tercer punto, el punto más importante, ¿qué validez le acuerdan los jueces a la prueba tecnológica? Porque esto va a colación con lo que tú decías recién. El gran problema de la prueba tecnológica es la manipulabilidad. Entonces, lo que tenemos que, sobre todo los abogados de empresa, resguardar es justamente la necesidad de la integralidad a partir de la cadena de custodia. Y eso, nada más. sí, correcto. Gracias, Rodrigo, por los comentarios adicionales. Fíjense, por respeto pues al tiempo de los participantes, porque obviamente tenemos solamente 1 hora para darles este webinar y insistimos al inicio, o sea, esto es un tema que da para mucho, pero queremos dar las recomendaciones finales en relación al tema de uso de tecnologías y lo conversamos al inicio. Definitivamente tiene que haber una autorregulación de las empresas, sabiendo que pues, nuestra regulación sobre el tema es incipiente, pues con lo cual nos lleva a que es importante contar con un reglamento interno de trabajo. De hecho es obligatorio en Panamá contar con eso, políticas internas, códigos de éticas, acuerdos internos donde se establezca pues cuáles son las reglas para el uso de la inteligencia artificial y de los equipos tecnológicos. Se tiene que comunicar abiertamente cuáles son los métodos de supervisión. O sea, no se pueden hacer monitoreos clandestinos, ya que no se podrían utilizar como prueba y de hecho hasta se considerarían ilegal. Entonces ahí sí estarías definitivamente vulnerando la privacidad de los trabajadores. Lo ideal es notificar por escrito y que los trabajadores firmen de recibido. 1, cuando reciben las herramientas de la empresa y 2, cuando reciben las políticas de la empresa. No tienen idea cómo hace la diferencia el hecho de contar con un documento donde el trabajador recibe esas políticas o esa información. La firma de acuerdos de confidencialidad, definitivamente con aquellos trabajadores que manejan información confidencial. Cuando un trabajador pues deja de laborar, hay una terminación de la relación de trabajo, es importante el tema de quitar los accesos a la información de la empresa para preservar la información de nuestra propia empresa y de los clientes. Y por supuesto y definitivamente tiene que asesorarse con expertos en la materia antes de tomar
cualquier, cualquier decisión. Tenemos preguntas en el chat. Sí, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a los tres, creo que el tema daba para bastante más. Vamos a tocar algunas de las preguntas, a ver si lo logramos abarcar. Si no estén seguros que nos volveremos a ver a lo largo de este año. año. Para una segunda temporada. Sí, no se Tenemos preocupen que porque hacer esto la cambia segunda rápido. temporada. Así Entonces, es. voy a compartir la pregunta de Ryan G. ¿Qué hacer cuando el trabajador no quiere firmar? Asumo que se refiere a las políticas. Digamos que ya tiene tiempo trabajando en la empresa y no tenía un contrato. Se le hace un contrato respetando el tiempo, pero el colaborador se niega a firmar el contrato de trabajo. A ver, voy yo a responder esa pregunta. No sé si de parte del resto de los opositores tienen otro tema. Fíjense, este es el gran problema del incumplimiento, incluso por parte de la propia empresa, en cuanto a sus obligaciones como empleador. ¿Por qué? Porque el contrato de trabajo se tiene que firmar al inicio de la relación de trabajo. Es obligación por ley. Si no lo haces, incluso puedes estar sujeto a una multa. Pero más allá de la multa como tal, precisamente te puedes encontrar con esta situación en la que el trabajador no quiera firmar el contrato de trabajo. Pero es que resulta que a veces quieres que lo firmen 6 meses después y el trabajador tú le incluyes cláusulas de confidencialidad, de monitoreo, ¿sabes? De una serie de obligaciones que ya ellos sacan como que, ay, esto no me gusta, esto no me cuadra. Entonces le estás dando de alguna manera la potestad a la persona de negarse a firmar el contrato lastimosamente. Y les debo decir que en Panamá, por lo menos, no tenemos una alternativa de decir voy a citar al trabajador en el Ministerio de Trabajo para exponerle a la autoridad que el trabajador no me quiere firmar un contrato de trabajo. Pero es que, bueno, ya de salida la misma empresa incumplió, por así decirlo, su obligación de que el contrato fuera firmado al inicio. Y ahí es donde hay una situación muy particular. Y es a donde le das el poder al trabajador de negarse a firmar un documento que es tan importante. Si lo hubieses hecho al inicio, pues bueno, sabes, obviamente no se va a negar a firmar el contrato. ¿Qué alternativas pudiese yo pensar? Bueno, si tienes algunas obligaciones que quieres que él conozca, si tienes algunas obligaciones que quieres que él conozca, se lo puedes plantear como un memorando. Pero ya el contrato de trabajo como tal, lastimosamente sí, sería muy difícil que puedas obligarlo a firmar ese documento que es tan importante. Y Yeris, ahí relacionado a ese tema, en estas semanas hemos tenido el caso en Costa Rica de empresas que emplean un alto número de trabajadores y la discusión es si para la firma de ese contrato es válida esta firma que hace uno con el dedito ahí en el celular o en un iPad, una tableta, o si tiene forzosamente que ser la firma, digamos, de puño y letra del trabajador. Hay una apertura por parte de las autoridades a recibir el tema de las firmas, pero el tema es cuando se cuestiona, esa no es mi firma, pues bueno, ¿cómo actuamos? Exacto. En Panamá tenemos un dato allí adicional. En Panamá tenemos una ley de firma electrónica que es la única que está regulada, pero tiene que estar registrada en el registro público, aportando sobre el tema precisamente de las firmas de contratos de trabajo. Y bueno, Liz, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, gracias por la respuesta. Hay otra que nos dejó Paula antes, allá Alejandro también nos dejó un poco sus aportes, pero en caso que quieran pues complementar, ya que estuvimos hablando bastante sobre el tema del monitoreo y cómo realmente está permitido, pero ustedes conversaron de la buena práctica de lo importante que es comunicarnos, que no sea invasivo, pero que el colaborador sepa, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser esos principales, de pronto, riesgos legales? También pueden ser reputacionales, pueden ser desde varias perspectivas que pueden tener las compañías al implementar estas herramientas de monitoreo que muchas veces están ligados a uso responsable, puede estar ligado a productividad y, por tercer lado, a control.
Correcto, Rodrigo, no sé si quieres aportar sobre ese tema. No, yo insisto cuando utilizamos o cuando hablamos del tema de monitoreo en la gestión empresaria, yo insisto con la información, información. Me parece que eso forma parte de las buenas prácticas internas de una empresa y nos va a ayudar frente a cualquier tipo de reclamo a nivel administrativo o judicial que haga el trabajador o la entidad sindical o gremial correspondiente en los organismos administrativos o judiciales. Yo creo que si el trabajador es notificado, es informado de manera fehaciente y comprensible, porque hoy, insisto, hoy ya la información frente al desarrollo tecnológicos no alcanza. Hoy ya hablamos de la necesidad en el mundo del trabajo de que, y sobre todo a partir de la utilización de la inteligencia artificial, de la necesidad de que el empleador le sean explicados aquellos términos que pueda no entender referidos con el monitoreo, por ejemplo. Pero no solamente que sean explicados, sino que sean lo suficientemente comprensibles. Entonces, este derecho de información que tiene el trabajador y que debe cumplir la empresa para resguardar sus propios intereses, debe ir atado al derecho de la necesaria explicabilidad y la comprensibilidad por parte del trabajador. Si logramos estas tres cosas, me parece que vamos a andar por buena senda desde el punto de vista de los intereses de la empresa. El límite de la razonabilidad, Rodrigo, creo que es importante. En temas de monitoreo y control es famosa, y pues bueno, una empresa que está utilizando, es un chip que se implanta en la muñeca de los trabajadores y bueno, eso sustituye las tarjetas de acceso a salas de reuniones, a la recepción, solicitar vacaciones, en fin, una serie de elementos. Sin embargo, la pregunta ¿es razonable implantar un microchip a todos los trabajadores de una empresa para esos fines y otros que quién sabe, ¿verdad?, que permite hacer esa tecnología con ese chip implantado? Creo que es un tema y pues de ir avanzando conforme a la tecnología, implantando también prácticas que, por supuesto, respeten el tema de la integridad pues humana. Al final todos somos trabajadores dentro del centro de trabajo y este concepto, centro de trabajo, creo que se ha ampliado, ya no son cuatro paredes y precisamente ajustarnos a esa realidad es algo que nos compete a todos. Sí, yo agregaría quizás el tema de cuál es el objetivo del monitoreo. O sea, por ejemplo, le tienes un GPS en el celular de la persona y se justifica, pues, para aquellas personas que están en calle haciendo labores de calle, el tener probablemente un GPS, pero en horas de trabajo, por ejemplo, no podrías quizás estar monitoreándoles en horas de descanso. Agregar eso, el tema de, bueno, hay que ver cuál es el objetivo y en base a ese objetivo entonces es que tú tienes una justificación para hacer ese monitoreo. Y que el objetivo sea válido, ¿no? Porque Por hablábamos el otro día del ejemplo que hablaba Alejandro, hay los conductores, los choferes del servicio público de Japón, utilizan estos chips para justamente monitorear los niveles de estrés, los niveles de cansancio, los niveles de sueño de sus empresarios, de sus trabajadores, de los conductores, mejor dicho. Obviamente que desde el punto de vista de la seguridad de los peatones, que pueda repercutir en los intereses de la empresa, está legitimado, estaría legitimado, sería razonable. Pero bueno, la pregunta que habría que hacerse, sí, desde el punto de vista del derecho de privacidad a la privacidad de los trabajadores, eso está justificado. Y acá quiero introducir otro tema, el tema del riesgo de trabajo. Es decir, porque muchas veces los datos, analizamos estos temas sin tener en cuenta justamente la gestión de los riesgos de trabajo. Y los datos biométricos tienen que ver muchas veces como que tienen que ver con estos temas.
de la justificación, dicho de otra manera. La justificación la podemos encontrar a partir de la gestión de los riesgos de trabajo. Y muchas veces, si lo vemos desde ese punto de vista, vamos a encontrarnos con ciertas lesiones a los derechos a la privacidad. De verdad que a medida que van conversando, creo que van saliendo nuevas preguntas y nuevos temas. Definitivamente que da para bastante, pero es un pantallazo súper interesante el que nos han traído. Lastimosamente tenemos que ir dándole cierre a la sesión por los tiempos pues, de todos los asistentes y de ustedes, pues por supuesto. De verdad que desde AmCham y desde ambos comités, desde el desarrollo organizacional y legislación de impuestos, estamos muy agradecidos por el tiempo que le han dedicado. Sabemos que daba para muchísimo más, de verdad que hay muchas áreas en las que tanto desde la perspectiva legal como desde el área de recursos humanos, tecnología, seguridad de la información y toma de decisiones, digamos, organizacionales hay que tomar en cuenta. No es un área que compete nada más a un grupo de personas dentro de la empresa, sino que pues ya hay que tomarlo desde muchas vistas, así es que realmente estamos muy agradecidos por el tiempo y a todos los participantes, pues por supuesto gracias por conectarse y por la participación. Los esperamos en las próximas ediciones del comité y les recordamos que la sesión va a quedar grabada en el canal de AmCham para todos aquellos que la quieran revisitar más adelante y por supuesto quedan a su disposición los expositores expertos en el tema. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias, buenos días.